Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Walter Paniagua, soy el coordinador del Programa Universitario de Investigación en Educación y Estudios para la Paz. Entonces, lo primero que tenemos que definir, y es algo que es muy importante, es entender que las ciencias son diferentes y todas las ciencias, aún estando dentro de las ciencias sociales y humanas, tienen cosas que hacen que el método o los métodos que se utilizan sean diferentes y muy diversos. Por tanto, esa es la primera parte que necesito que entendamos todos y todas. Por ejemplo, no es lo mismo la historiografía que, por ejemplo, la etnografía. No es lo mismo, por ejemplo, un análisis narrativo que un análisis fenomenológico. Son diferentes, pero la idea, no sé si me están escuchando porque, sí, sí, sí. Ok, la idea es que ustedes puedan tener un panorama general sobre cómo presentar investigaciones. Incluso si hay alguien de derecho, me puede decir, por ejemplo, que en el derecho o en las ciencias jurídicas es bien diferente la manera en la que se genera la investigación. Por tanto, lo que vamos a ver el día de hoy es un lenguaje común para presentar propuestas de investigación en día, que esto incrementaría de alguna manera las posibilidades de ganar financiamiento. Ojo y repito, que usted esté en el diplomado no implica que Digi vaya a financiar su proyecto. Implica que vamos a incrementar la probabilidad de que usted pueda ganar financiamiento, pero va en función del esfuerzo que usted va a hacer. ¿Ok? ¿Todos claros ahí? ¿Hay alguna duda antes de empezar? ¿Seguros? ¿Seguras? En la medida de lo posible, por favor, abra su cámara para que yo pueda también saber con quiénes estamos hablando. Antes de iniciar, Solo tal vez, doctor, yo tengo una duda que ya se la había planteado a la ingeniera Sonia, dígame. que si los investigadores que no participen en este diplomado van a tener derecho cuando salga la convocatoria a participar. Me parece que sí, porque no podemos negar Bien, que la gente no vaya a bien, participar. bien, esa Pero era mi duda. el Gracias. problema, y con lo que usted preguntaba, Edith Ruiz, es que lo que vamos a ver ahorita es bien distinto a como generalmente se ha presentado la investigación. ¿Ok? Porque Digi cada vez está poniendo más alto el listón. Y ahorita vamos a verlo como un ejemplo. Ya, Eh, gracias. Estábamos viendo que parte de lo que estamos utilizando para la búsqueda de información o para la revisión de literatura es la inteligencia artificial. Sin embargo, hay un elemento que es muy importante antes de utilizar la inteligencia artificial y es el conocimiento de la teoría. En ciencias humanas y sociales, a diferencia de las ciencias de la salud y las ciencias y el área tecnológico-científica, nosotros tenemos teorías, no tenemos axiomas, no tenemos leyes, tenemos teorías. Por tanto, si usted usa inteligencia artificial sin conocer la teoría, se va a encontrar con la primera limitación, que le va a arrojar cualquier cosa y usted lo que va a hacer es un chirmol. Y eso no es posible dentro de las ciencias sociales y humanas. ¿Por qué? Porque en general tenemos una teoría a la cual o la cual nos va a servir precisamente de marco de referencia o de corpus teórico. No podemos hacer chirmol. Que lo hemos hecho, eso es otra historia. Pero en términos generales, lo que pretendemos es que exista coherencia teórica entre lo que usted plantea. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estudiar un fenómeno en términos de, por ejemplo, qué sé yo, identidad desde la perspectiva de un autor que desde la perspectiva de otro, que incluso puede ser el mismo término, pero se pueden contradecir. Y ese es el problema de no tener claridad teórica. Por eso es que les decía que acá el primer elemento que necesitamos tener muy, muy, muy claro es dónde estamos parados y qué dice mi ciencia con respecto a la teoría. Por ejemplo, en historia, cuando utilizan historiografía, pues ellos realmente también tienen algún tipo de teoría que va guiando el análisis. Pero, por ejemplo, en educación, es todavía más dramático el asunto. ¿Por qué? Porque ahí hay teoría para casi cualquier cosa. Entonces, esa parte, y lo vamos a ver con un ejemplo muy claro, define la calidad de la investigación. Por ejemplo, ¿quién de ustedes, si levanten la mano así honestamente, si no sabe cómo levantar la mano, abajo hay un botoncito que dice more o más.
o, perdón, dice React, donde hay un corazoncito y ahí usted puede utilizar esos botoncitos para levantar la mano, solo dándole un clic. ¿Quién de ustedes cree que aprendemos de maneras diferentes? ¿Quién piensa eso? Edith levantó la mano, Manuel también, Joel López también, Eric también, Melissa también, Leslie también, Gila Florian también. Hay muchas manos levantadas. Todos dicen que aparentemente aprendemos de manera diferente. Muchas gracias. Bajen la mano y adivinen qué. Eso que acaban de decir, pues básicamente es cierto. No existe un aprendizaje diferenciado. ¿Por qué? Porque básicamente existe falta de evidencia empírica con respecto a los aprendizajes diferentes o a los estilos de aprendizaje. Es un mito. Y el problema es que muchas veces pensamos que eso es una verdad o es algo que tiene una generación teórica, pero en realidad no, porque hay numerosos estudios donde no se ha encontrado validez científica para los estilos de aprendizaje. Tampoco cuando se han hecho estudios serios, existen contradicciones contra los resultados. ¿Y cuáles son las críticas principales, por ejemplo, a esta noción? Que precisamente no hay como un rigor metodológico. Por tanto, si yo planteo una investigación basado en un supuesto que es falso, voy a generar pseudociencia dentro de las ciencias sociales. Y el problema es eso, que necesitamos cada vez estar más cerca del lado de la ciencia y no de la pseudociencia. Entonces, aquí es donde empieza la parte interesante de lo que queremos conversar con ustedes el día de hoy. Y es precisamente el punto donde lo dejó eh, Andrea. No sé, Joel López, si usted tiene alguna duda o solo dejó la mano levantada. Bueno, imagino que eso lo haga. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En general, planteamos cómo iniciamos nuestra investigación. Pues iniciamos desde algo, ¿no? O sea, nunca iniciamos desde cero. En general, siempre investigamos algo cuando nos interesa, cuando queremos profundizar o directamente si nos ha generado dudas. Pero y cualquier investigación dentro del área de las ciencias sociales y las humanidades empieza con la teoría, dado que es la manera que tenemos para identificar las lagunas de conocimiento independientemente de la carrera dentro de las humanidades o las ciencias sociales. Y esta es la parte donde realmente ustedes van a poder ser críticos con respecto a lo que estamos hablando el día de hoy. ¿No les ha pasado que de repente están dando una clase y nadie les pregunta? ¿Les ha pasado alguna vez? Hay dos opciones. Manuel, ¿sí le pasó? Sí, 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 sí. Entonces, ¿por qué pasa eso? Uno, porque no le entendieron, o dos, porque no saben qué preguntar. ¿Cuándo no sabemos qué preguntar? Cuando no entendemos de lo que nos están hablando. Alan, ¿tiene algo que agregar? Está duro. Alan Cosillo. Sí, pero se supone que los viernes, mira, ahorita Alan tengo que hacer Cosillo. y tengo que quedarme aquí. Alan Cosillo. ¿Cómo? ¿Aló? ¿Tiene alguna duda? Sí era acerca del nivel hablaba acerca del nivel científico, que ahora la dije ha aumentado comparado con lo que hacían antes. Así es. Interesante, ¿no? Sí, esa era. Ah, era un comentario. Excelente, sí. Eso es lo que estamos intentando, dejar la pseudociencia, porque se ha producido mucho, y pasarnos ya del lado un poco más sólido, ¿verdad? Entonces, para eso la literatura nos va a servir un montón, porque si no leemos, si no sabemos, si no dominamos la teoría, no podemos realmente hacer algo que sea mucho más sólido, ¿verdad? Entonces, aquí es donde encontramos nuestras brechas de conocimiento. ¿Y qué es la brecha de conocimiento? Pues básicamente es el aporte que usted da con respecto a lo que no se ha hecho en otras investigaciones. Y aquí ustedes van a decirme, pero es que en ciencias sociales no se ha hecho muchas cosas. Es cierto, pero hay como una lógica con respecto a cómo estructurarlo.
Y aquí viene la parte interesante de esto, que una vez que tenemos una buena revisión de literatura, pues básicamente va a ser fabuloso porque es crucial para que una investigación sea rigurosa y para identificar esos vacíos y el avance del conocimiento que nosotros podemos proponer. Y entonces, las revisiones de literatura también pueden impactar las tomas de decisiones. Y obviamente, navegar por la vasta cantidad de conocimiento disponible puede ser un desafío académico. Por eso es que, de alguna manera, Andrea nos decía que utilizáramos, por ejemplo, el sitio Research Rabbit para precisamente poder hacer este tipo de búsquedas. ¿Qué ventajas tiene? Pues incluyen un resumen y suficiente información clave mediante diversos filtros. El problema de utilizar esto es que yo necesito saber qué teoría está usando. ¿Por qué? Porque vamos a ver que dentro de la lógica cuantitativa y cualitativa no podemos utilizar la inteligencia artificial de la misma manera. De hecho, o sea, si nosotros vemos, por ejemplo, las revisiones que se hace con fines o con una orientación para hacer una inferencia teórica, estaríamos dentro del lado cualitativo. Por el otro lado, si estamos dentro de esas revisiones que quieren hacer algún tipo de afirmación estadística o algún tipo de estimación, estamos dentro del lado cuantitativo. Y entonces, vamos en función precisamente de preguntas, conceptos, procedimientos, inferencias e impacto. Y eso lo que genera es precisamente una formalización del problema. No es lo mismo dentro de la lógica cualitativa a la lógica cuantitativa. Por ejemplo, si ustedes ven en términos de preguntas, las preguntas cuantitativas son abiertas, las preguntas de investigación cuantitativas son cerradas. Por tanto, aquí empieza ya una forma bastante compleja de entender la revisión de literatura, porque si es cerrada, es más fácil de encontrar. Si es abierta, es más difícil y tengo mucho más que explorar. Y la inteligencia artificial puede ser que me ayude como puede ser que no. Entonces, ahí hay un punto muy interesante. Solo empezando con la pregunta, pasemos a los conceptos, que en este caso, en las ciencias sociales humanas se llaman constructos o variables latentes, que son conceptos informados y científicos que se utilizan para explicar o que han sido desarrollados y creados para explicar una conducta o una interacción o algo que estudian las ciencias sociales. Por eso es que les decía, nosotros no tenemos leyes, nosotros estudiamos ideas, que esos son los constructos. Y entonces el problema es que para estudiar esos constructos o esos conceptos, nosotros podemos tener conceptos emergentes o conceptos que no han variado tanto. Cuando son emergentes hay poca literatura. Cuando no han variado tanto, hay bastante literatura. Y ahí es donde usted tiene que empezar a definir si realmente, ¿será que mi pregunta es abierta o es cerrada? ¿Será que mi concepto es emergente o ya ha sido bastante estudiado, no ha tenido tanta información o cambio? En términos de procedimientos, por ejemplo, ¿son formales o son menos formales los procedimientos que se utilizan? En términos de inferencia, ¿será que quiero una inferencia estadística o una inferencia teórica? Y en términos de impacto, ¿es un impacto directo o es más bien un impacto discursivo? Es un impacto que de alguna manera podría ser más como interpretativo. Estas cuestiones nos llevan a precisamente estructurar el tipo de fuentes que vamos a utilizar. Y el tipo de fuentes que tenemos son primaria, secundaria, tercera y literatura gris. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de estas? Que las fuentes las usa dependiendo de dónde vaya a colocar la información. Por ejemplo, el contexto, que es el lugar donde usted, como su nombre indica, contextualiza la investigación, es decir, nos dice aspectos relevantes que el contexto brinda, generalmente se utiliza literatura gris. Y la literatura gris, por ejemplo, podría ser los informes de gobierno. Eso es literatura gris. Pero, por ejemplo, usted me puede decir, ¿y puede usar libros? No, porque es contexto. Por ejemplo, usted puede utilizar información del INE, que por ejemplo están las bases de datos del INE, que sería fuente secundaria. Entonces, ahí también lo puede hacer. ¿Puedo usar periódicos? Sí, eso es literatura gris. También puede utilizar. ¿Por qué? Porque está contextualizando.
Por ejemplo, quiere hacer una investigación sobre narcotráfico. Entonces, de repente ve que en los periódicos aparece mucha información sobre eso, pero no es información científica, es información contextual. Por eso es que le sirve de alguna manera para decir cómo se presenta el contexto y solo puede utilizar literatura gris en ese apartado. Después no la puede volver a usar. ¿Alguna duda hasta el momento? Genial. Yo solo veo que Manuel hizo así, entonces imagino que Si todos me, están de si me acuerdo. permite, Sí, claro. me genera duda lo del contexto, cuando afirma de que no se pueden usar libros. Los Sí. libros de historia que contextualizan precisamente los aspectos históricos, no se pueden usar esos libros. Ahí sí, pero es cuando usted está dentro del lado de la historia, que era lo que les decía con respecto al tipo de información. Si es una investigación histórica, sí, sí se puede utilizar. Pero ese es el matiz que tiene la historia, que mucho de lo que hace es muy específico. No sé si contesto su duda. Más o menos, porque igual en economía, que no necesariamente, digamos, su énfasis es en la historia, yo entiendo que para contextualizar tenemos que muchas veces poner textos con datos económicos históricos. Por Ajá. ejemplo, para medir el crecimiento económico de Guatemala en los últimos 20 años, y hay libros que hablan al respecto, entonces tendrían que ser fuentes. Está hablando de crecimiento económico, que es un concepto que va en el marco teórico. Ahí sí, señor, utiliza libros, porque está generando un concepto. El contexto, a diferencia del marco teórico, no lleva conceptos, lleva contextos, lleva la situación que está alrededor del concepto teórico que usted investiga. No sé si aclaro. Bien, bien, yo creo que es para una larga conversa en función Claro, sí, de la idea es esa. aspectos La idea es, económicos, antropológicos, sociales, que muchas veces hay que contextualizarlos, no ujú, necesariamente conceptualizarlos, pero sí contextualizarlos, y para ello se necesitan textos que a veces hay. y de hecho, por ejemplo, imagínese que usted quiere estudiar el crecimiento económico en Guatemala. Perfecto. Esa es su investigación, el crecimiento económico en Guatemala 2000-2024, que ya me parece que es bastante grande el periodo, pero digamos que técnicamente hay contextos donde usted va viendo que, por ejemplo, en el 2000 teníamos cierto crecimiento económico, en el 2010 otro y en el 2024 otro. Entonces, ahí es donde empieza la literatura a darnos información sobre qué tan amplio va a ser nuestra investigación, porque técnicamente hacerlo tan amplio implicaría tener muchos conceptos y mucho contexto. Por eso es que cuando se hace investigación, dentro de las ciencias sociales, particularmente cuando no se hace desde la historia, se debe delimitar bien la temporalidad, porque si no, esto puede generar muchísimo ruido. Pero sí, más dudas. Habían manos levantadas y eso es lo que pretendemos. No sé si alguien quiere comentar. No tenemos por qué estar de acuerdo. O sea, la idea es que precisamente vayamos co-construyendo conocimiento. Acá simplemente lo que estábamos viendo es que hay una diferencia entre aquello que llamamos contexto y aquello que llamamos teoría. Alan, Cosío. Y una preguntita, si uno no se ajusta mucho al esquema que ustedes piden en la Digi, ahí es donde no aprobarían por eso es la necesidad de llevar este curso, ¿verdad? Exacto. Ya entendí. Sí, o sea, podemos diferir de los modelos, pero técnicamente lo que pretendemos es que exista una homogeneidad o un lenguaje común, porque si no, para los evaluadores es bien difícil evaluar, por ejemplo, proyectos que sean como muy diversos, entonces, porque todos tienen que llevar la misma lógica.
Continúo. Si alguien tiene una duda, por favor, abra su micrófono o levante su mano. Entonces, por ejemplo, el marco teórico, ahí sí, cuando estamos hablando de conceptos, la mayoría de conceptos están dentro de libros. O sea, las teorías están en libros. Y, por ejemplo, ahí es donde podemos utilizar información que no necesariamente tiene que ser actual. ¿Por qué? Porque muchas teorías ya llevan bastantes años de haber sido desarrolladas. Por tanto, ojo con eso. En el marco teórico, usted no necesita colocar literatura gris, pero tampoco artículos. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque en general las teorías están en libros, que es la diferencia. Y por otro lado, está el denominado estado del arte, que va a depender del enfoque, porque si usted está dentro del enfoque cuantitativo, usted sí necesita tener estado del arte. ¿Por qué? Porque es la investigación más novedosa que se ha hecho en relación a lo que usted está estudiando. Pero lo que usted está estudiando debe de ser igual a lo que otras personas estudiaron. Es decir, misma población, mismos instrumentos, misma muestreo, mismo diseño. En general, eso es, digamos que la lógica de la investigación cuantitativa. Es como comparar manzanas. Usted no puede comparar el sabor de una manzana verde con el de una manzana roja. Tiene que tener dos manzanas rojas para saber cuál es más dulce. Ese es, Tal vez. sí, mire, No tiene la cámara encendida. creo que se le conectó. Entonces, acá la idea sería que el estado del arte difiere muchísimo con respecto de eso que denominamos antecedentes. Los antecedentes se utilizan cuando usted está utilizando literatura que no se parece mucho a lo que quiere hacer. Y esto sucede, por ejemplo, cuando es investigación cualitativa, porque en general no es igual a lo que usted desea hacer. El problema es que el estado del arte sí le permite comparar, los antecedentes no necesariamente. En ciencias sociales y humanas, lo que usted tiene precisamente es un montón de información que generó mucha gente muy interesante y muy importante, pero que puede ser que el mismo contexto no lo permita utilizarlo realmente. ¿Por qué? Porque no los puede comparar. Solo puede comparar si está haciendo algo cuantitativo. Si es algo cualitativo, lo que hace es interpretar, que es la parte como compleja de la investigación cualitativa. Por eso es que estos, acá, ustedes sí pueden, en el estado del arte, utilizar fuentes primarias que son artículos. En los antecedentes también pueden utilizar fuentes primarias, secundarias, terciarias y literatura gris, pero en el estado del arte no se puede. O sea, solo pueden haber artículos o información por ejemplo, metaanálisis o revisiones sistemáticas que son artículos que utilizan datos que alguien más recolectó, pero que finalmente constituyen un tipo de análisis muy interesante porque generan nuevo conocimiento. Entonces, para ir más o menos concluyendo el día de hoy, porque sé que era la introducción y nos quedan 7 minutos. Hay 3 elementos importantes que necesito que ustedes recuerden al momento de ingresar su proyecto a la DIGI. Lo primero es que la revisión de literatura, DIGI les va a pedir al menos 10 artículos científicos. Eso, sea cuanti o sea quali, van a tener que tener 10. ¿Eso qué quiere decir? Que en la medida de lo posible deben estar en el estado del arte. A veces pasa que colocan información del estado del arte en el contexto y no necesariamente debe de ir ahí. Por eso es que les decía que teníamos que tener como claridad sobre dónde vamos a poner información. Qué sé yo, ahorita que Ed García abrió su cámara, por ejemplo, él estaba investigando algo sobre archivos, pero lo que él está haciendo no se parece a nada que haya hecho alguien por el estilo. ¿Por qué? Porque es bastante específico. Entonces, él en este caso, en vez de utilizar estado del arte, utilizaría antecedentes de cómo otras personas han realizado el rescate de archivos, por ejemplo, el de la Policía Nacional, el del organismo judicial, los archivos de México, los de Guyana, los de donde sea.
no van a ser iguales. O sea, simplemente le van a dar ideas de cómo otras personas lo hicieron, pero no con el fin de comparar, sino es con el fin de saber qué hicieron alguien, qué hicieron otras personas, otros investigadores. Por eso se llaman antecedentes. A diferencia del estado del arte, que solo se utiliza en general cuando usted está haciendo investigación cuantitativa y usa el mismo instrumento que otros investigadores utilizaron. Eric García. Hola, buenas tardes. Solo con una consultita. ¿La presentación se va a ir subiendo a o se va a compartir en la plataforma o podemos tomar anotaciones o capturas de pantalla? Como, Yo preferiría que tomaran anotaciones y capturas de pantalla porque a veces se me olvidan. Yo, de hecho, hago las presentaciones y las borro porque generalmente voy cerrando ventanas y a veces se me olvida grabar y las borro y entonces de plano se va. Pero va a quedar el video. Y ojo con con esto, o sea, Digi está simplemente poniendo un lenguaje común. No quiere decir que tengamos la verdad. Eso es algo que también quiero que ustedes lo tengan muy claro, porque hay diferentes maneras de entender también la investigación. Nosotros lo único que queremos hacer es incrementar la probabilidad para que ustedes puedan ganar los proyectos de investigación en función de que los apartados que solicita Digi sean así. Maestro Vidal Méndez, tiene la mano levantada. Doctor, buena tarde. Buena tarde, maestro. Me inquieta un poquito no entender desde qué perspectiva están ahora dando estos lineamientos. Por ejemplo, me llama la atención que usted dice que ahora estado del arte solo si la investigación es cuantitativa. Y yo creo que ahí está, con eso, está cambiando la visión que se ha tenido no solo aquí en Guatemala, en América, en Europa, de lo que es el estado del arte, que no está referido a un campo específico solo de cuantitativo o cualitativo, sino en forma general en función de generar conocimiento. ¿Me puede usted decir cuál es la perspectiva, la teoría que están manejando ahora? Porque sí, con esto están descalificando en mucho, según mi punto de vista, al sector de social humanístico. ¿Me puede comentar, por favor? Fíjate que no comparto su idea de la descalificación porque al contrario, simplemente se clarifica que digamos que si utiliza una perspectiva cuantitativa, básicamente es más ordenado el hecho de ir diciendo, por ejemplo, acá se compara esto con esto. En el caso de que no se pueda comparar, se utiliza el antecedente. O sea, no es que uno sea mejor que otro, son diferentes. ¿Por qué? Porque técnicamente el estado del arte en general es lo más nuevo que se hace en relación con su tema de investigación. El problema es que el tema de investigación puede estar referido a diferentes teorías y ahí es donde no cuadra esta parte. Por eso es que le digo que no comparto esa idea de que se esté desmeritando algo y menos desde las humanidades, porque precisamente eso es un aporte que hace precisamente las humanidades. Sí, pero no me responden en el sentido de que qué enfoque, qué teoría de la investigación están ustedes ahora incentivando, porque de verdad están cambiando la concepción que se tiene en cuanto al estado del arte y en cuanto a antecedentes, porque se ha venido manejando que el estado del arte está referido al tema que a mí me preocupa estudiar, y mientras que los antecedentes, estoy totalmente de acuerdo, que es ver cómo se ha tratado el problema, no el tema en sí. Entonces, tanto tema como problema son dos asuntos diferentes que se han manejado en la teoría de investigación hasta el momento. Entonces, no sé qué corriente, qué autor o por dónde es que va la idea que están ahora manejando. No es con afán de llevarla contra, sino de poder delucidar y aclarar esta postura. Básicamente, lo importante acá radicaría en que cuál es la diferencia, que el autor no lo tengo ahora mismo, pero sí le podría decir que, por ejemplo, sí existen unas diferencias fundamentales. Por ejemplo, en términos de profundidad, el estado del arte es más crítico y más profundo. En cambio, el antecedente es una descripción histórica, que es lo que usted decía. O sea, digamos que Ah, si es del tema, pues sí, o sea, mientras más amplio, mejor.
pero ya lo específico debe de tener un análisis crítico. En términos, por ejemplo, de alcance, en el alcance, por ejemplo, el estado del arte es comprensivo y también crítico. En cambio, los antecedentes son cronológicos. En cuanto al objetivo, el estado del arte es evaluar el conocimiento actual y la evaluación es un verbo cuantitativo. Por tanto, la idea sería que, por ejemplo, el antecedente contextualiza las investigaciones previas. Finalmente, en términos, por ejemplo, de nivel de análisis, el estado del arte es interpretativo, en cambio, el antecedente es informativo. Y en términos de, por ejemplo, qué sé yo, de análisis prospectivos, el estado del arte identifica líneas futuras, que es lo que basa la brecha de conocimiento. Y el antecedente se basa en justificar la investigación actual. Por eso es que es diferente. O sea, si usted lo ve en términos, por ejemplo, de, no es que contradigamos lo que se ha producido, simplemente estamos generando o rompiendo el status quo para hacer más claro esa diferencia entre los enfoques. ¿Por qué? Porque generalmente se ha trabajado de la misma manera y no se puede dar el mismo tratamiento al dato cualitativo que al dato cuantitativo. Y eso es posiblemente una de las grandes limitaciones que se ha generado al momento de pensar que la investigación va de la misma manera y no, o sea, se plantean de dos formas diferentes. Bueno, en esto último, totalmente de acuerdo, doctor, y he celebrado que la Digi quiera diferenciar el qué hacer cuantitativo, cualitativo, o el qué hacer de las áreas tecnológicas, científicas y las áreas social-humanísticas. Estamos totalmente de acuerdo. Lo que a mí me preocupa en este momento, lo que estoy escuchando, es el manejo de los términos y la forma, como decía yo, tan, que dijera yo, imperativa, de decir, esto solo es para tal tipo de investigación y esto es solo para otro tipo de investigación. Es donde estoy viendo que nuevamente se está cayendo, sin querer queriendo, en ciertos lineamientos tipo positivistas dentro del área social humanística. Claro, y para No se evitar puede, eso, que no se pueda hacer investigación positivista en ciencia social, no es totalmente cierto, se puede hacer, pero hay que tener en cuenta la naturaleza del fenómeno que se está estudiando, porque el positivismo va, obviamente, con fenómenos que se pueden repetir, que se pueden comparar, etcétera, todo lo que se ha dicho, pero los fenómenos sociales son dinámicos, no son estáticos, no son repetibles. Entonces, pueden ser comprensibles, pueden ser comparables, pero no pueden ser demostrables ni demostrables. Entonces, es ahí donde me entró un poco de duda saber cuál es la línea que están ahorita promoviendo. Usted dice que no se recuerda el autor, eh, perdone que lo diga, pero debía tenerlo ahí a la mano para ilustrarnos, para nosotros también ver por dónde va la línea, ¿verdad? Solamente eso, doctor, y perdone la interrupción. no se preocupe, puede ser Norris Polk, Ernesto Boyer, Michael Gibbons o, por ejemplo, en Latinoamérica, Túnel y, ay, no me acuerdo del otro, pero técnicamente sí existe una línea no teórica, pero sí es para diferenciar los enfoques. O sea, como usted decía, no es que no se pueda hacer investigación cuantitativa en ciencias sociales y humanas. Claro que se puede hacer, pero se tienen que seguir los mismos lineamientos, de acuerdo a lo que la ciencia, por ejemplo, se genera. De igual manera en el lado cualitativo, hay reglas y esas reglas es lo que estamos intentando normar para precisamente que los proyectos tengan más probabilidad de ser financiados. Entonces, Ya, no sé si hay alguna duda más no más. De mi parte, no. del resto de personas, que siendo las 16:04. Solamente la inquietud entonces de que no se asume la posibilidad, que yo sí lo asumo, de proyectos de investigación mixtos, Lo que aunque sí, tenga un enfoque mucho más cualitativo, pero que igual siempre utiliza técnicas cuantitativas. claro, pero el problema es, como vamos a ir viendo, lo complejo que son los diseños mixtos. Por ejemplo, si usted hace un diseño de Explex, que precisamente usted me puede decir es que voy a recolectar información secuencialmente, por tanto sería un diseño secuencial con énfasis cualitativo. Entonces ahí usted tendría que definir el método cualitativo y después el método cuantitativo. Y entonces ahí sí puede utilizar estado del arte y antecedentes al mismo tiempo. ¿Por qué?
porque básicamente lo que va a proponer es en general una nueva manera de entender el fenómeno. En general, los diseños mixtos, dependiendo de cuál va a ser el enfoque dominante, también van a requerir una lógica particular. Eric García. Perdón, brevemente. Entonces, como más o menos como para estar tranquilos y en paz y en armonía y con paz en esta situación. Entiendo yo que para eso es el objetivo de estas sesiones, y es lo que tenemos puntos a favor, ir construyendo conforme la Digi, los requerimientos de la Digi ahora van a establecer. Entonces, en ese punto vamos a tener cierta ventaja de alguien que por fuera presenta algo y no está bajo los lineamientos. Entiendo así, y por eso vamos a ir construyendo a lo largo de esto una propuesta que se adapte nuevamente. Ah, ok, Exacto, perfecto. exacto. Incluso ustedes Ujú. me pueden decir, o sea, que si es tan claramente dividible eso del estado del arte y los antecedentes, no, porque en el segmento donde ustedes van a ver el SIGI solo va a aparecer estado del arte, diagonal antecedentes. Entonces, la idea no es que van a tener que poner un pedazo para uno y otro pedazo para otro, no, ahí va a ir toda la información. Lo que tenemos es que tener claridad en este caso con respecto a por qué de alguna manera el estado del arte se ha utilizado mayormente dentro de la jerga positivista. ¿Por qué? Porque en general la ciencia ha sido positivista y los antecedentes se han generado en función precisamente de generar otro tipo de aspecto. Pero esa es la razón. No sé si hay alguna duda más. ¿No? Recuerden, o sea, aquí este es un espacio donde se puede debatir, se puede sentir. Yo no me voy a sentir mal. Créanme, me han dicho hasta bicicleta en otros lados, entonces no me va a pasar nada. La idea es que ustedes tengan la confianza precisamente de saber que la dije está para ustedes. Y si nos equivocamos, pues lo vamos a reconocer y ya está, no pasa nada. Entonces, al final de cuentas, lo que pretendemos es que también ustedes sean generadores del cambio y que ustedes también puedan darnos de su experiencia y nosotros podamos aprender. ¿Por qué? Porque como les dije desde el principio, todas las ciencias sociales y humanas son bien diferentes y entonces meterlas en el mismo costal es difícil porque algunas se van a querer salir, otras no van a querer entrar y entonces la idea de la dije es que todos tienen que ir ahí y entonces tenemos que buscar un lenguaje común, que es lo que estamos buscando. Entonces, siendo las 16:07, ¿hay algún... Sí, doctora López. Buenas tardes. Sí, como digamos desde el área de investigación de New Mustac, nosotros tratamos de fortalecer la transversalización del enfoque de género en la investigación, ¿verdad? En las tres áreas de conocimiento. ¿Van a haber una modificación de los instrumentos o va a ser igual el instrumento para todas las áreas? Esa es una pregunta, digamos, porque podría salir a través de estas sesiones, digamos, una modificación que pudiéramos sugerir porque ha sido parte de la duda que, digamos, por años ha habido del instrumento de calificación diferenciado para las áreas sociales y áreas científico-tecnológicas, ¿verdad? Por lo mismo de los componentes. Entonces, esa es una pregunta. Y la otra, ¿cómo podríamos entonces reforzar ejes transversales que tiene la universidad, ¿verdad? Como el eje ambiental, de multiinterculturalidad y de género, que supuestamente en el plan estratégico pues están como ejes transversales para la investigación, docencia, extensión, ¿verdad? Porque en una investigación del área médica puede darse este enfoque, ¿verdad? Y es, digamos, nuestro trabajo, por eso lo pregunto. Muchas gracias. Bueno, como usted decía, son ejes transversales. Entonces, esos ejes entran. Lo que pasa es que deben de cumplir con los requisitos formales del protocolo. Entonces, no es que tengan eh, como que, como que tengamos que presentar algo específico porque entendemos que va ya el eje transversal. Por ejemplo, etnicidad, género, son ejes transversales. Pero en general, sí, y contestando la primera pregunta, sí deberíamos, y los evaluadores, porque nosotros no evaluamos, deberían de tener esa lógica en cuanto a una rúbrica de cuándo se evalúa, por ejemplo, un proyecto cuantitativo o un proyecto cualitativo, porque no debería de evaluar de la misma manera. Por ejemplo, no te podemos evaluar una hipótesis cuando tú claramente dices que es cualitativo y no lleva hipótesis.
Entonces, ahí no podemos evaluarlo de la misma manera. O no quiere decir que porque pusiste una referencia de más de 10 años, nosotros te tengamos que castigar porque tú lo que tienes son antecedentes. Entonces, ven por qué la lógica de separarlo no es que queramos simplemente sacarlo de la manga y contradecir a la gente. No, es porque a nosotros operativamente nos es más fácil ordenarlo. Entonces, esa sería la situación, doctora López. Y hay Sí, una soy una pregunta, porque ha sido pues una pregunta de muchos años en la DIGI, ¿verdad? De esa especificidad de los estudios de las ciencias social-humanísticas y de las ciencias científico-tecnológicas. Y la otra era con respecto al inicio, cuando decía pseudociencia, digamos, y todavía se tiene ese concepto en la universidad con referente a las ciencias sociales y que cada vez hay menos financiamiento, digamos, porque eso es, digamos, ha sido una histórico, si vemos, digamos, los cofinanciamientos cada vez van más fuertes al área científico-tecnológica y los temas, ¿verdad?, prioritarios, ¿verdad?, de medio ambiente. Entonces, ¿cómo podríamos fortalecer la investigación universitaria realmente en propuestas de solución para la problemática nacional con una propuesta integral? Ha sido la gran pregunta para no trabajar temas muy específicos que no dan ninguna respuesta a la problemática. Gracias. Claro, y no, con respecto a lo que usted planteaba, el financiamiento está muy similar, está casi la mitad para ciencias sociales y humanas y la otra mitad se la reparten en tecnología y salud. Entonces, ojo con eso, ojo al dato. Entonces, hay como bastante más financiamiento El y historial. históricamente tal vez sí había sido así. ¿Qué es lo que necesitamos? Mayor rigurosidad. Eso sí, fijo. ¿Por qué? Porque a veces se plantean investigaciones que pueden ser muy interesantes, pero metodológicamente no son tan sólidas. Y esta es la parte que quizá debemos mejorar. Por eso es que estamos haciendo este tipo de iniciativas. Hay una pregunta más y los fundamentos epistemológicos. En general, los fundamentos epistemológicos no se centran en las investigaciones que solicita DICI porque entendemos que son o positivistas, neopositivistas, críticos, constructivistas o básicamente es un criterio más participativo y se asume que eso se va a evidenciar en el marco teórico y dentro del estado del arte diagonal a antecedentes, ¿verdad? Por eso es que no hacemos énfasis en precisamente que nos expliciten esto de los fundamentos epistemológicos. Videl. Maestro Videl. Maestro Videl tiene la mano levantada. No sé Dejó la si. mano levantada. Ah, ok. Bueno. Ahí estoy. Bueno, Ahí, hoy ya ahora sí. estoy. Sí, Perdón. Antes que se termine la sesión, sí me quedó aquí una duda. Usted planteó cuando habló de evaluación que era un asunto eminentemente cuantitativo. ¿Significa que para usted o para la DIGI evaluar es medir? Sí, porque básicamente tenemos un puntaje. Las evaluaciones que se hacen en Digi se hacen a través de puntaje que hacen tres pares o tres Ok, personas, no son pares. eso es lo positivista que nos ha estado fastidiando. ¿De acuerdo? Entonces solo quería tener claridad que esa es la visión que tienen. Evaluar es dar, medir. Entonces, no están evaluando realmente, se lo están midiendo. Solo es una acotación, doctor, para que lo tomen en cuenta. Muchas gracias. Gracias, líder. Señores y señoras, entonces nos vamos a ver en la siguiente sesión, bueno, que va a estar a cargo de la maestra Andrea Rodas, quien va a abordar el tema del estilo APA. Que pasen una excelente No, tarde. solo tal Sí, vez, disculpe, perdón. dijo 3 elementos y solo dijo uno, la revisión de la literatura Ah, y sí. faltan dos, ¿verdad? Los Entonces, otros dos estarían ajá, en función del rigor ah, metodológico, que no lo vamos a ver hoy. Y el ujú, tercero, que es el más importante, la forma. El ujú, fondo se lo pueden criticar, la forma nunca. ¿Por qué? Porque la forma es igual. Aquí, en para, Japón, en Barcelona o en Sudáfrica, es igual. Entonces, ya. eso es lo que queremos, los tres elementos que queremos y que vamos a ir viendo poco a poco. Hoy vimos, como pudieron ver, teoría. Y en ciencias sociales es más difícil que en ciencias humanas porque son más críticos. Entonces, la gente tiende a disentir más, cosas que está muy bien. Pero por eso también tomemos en cuenta
que nuestra participación puede ir alargándose un poquito más. Doctora López. Solo una sugerencia, tal vez para Andreita, que sí podría buscar algunas referencias o complementar la parte que ella da de la revisión y de las, digamos, las plataformas o de, digamos, todo esto que dé ejemplos del área social o compartirlo entre dos personas, porque ella sí se va muy directamente al área científico-tecnológica, ¿verdad? En sus bases y en todo. Entonces, sí podríamos reforzar con alguna persona el área social desde ese componente de la tecnología. Quizá eso lo puedo hacer yo también, porque técnicamente la idea es que ustedes vayan viendo que las ciencias sociales también tienen su propia lógica. En general hay algunas ciencias que son como muchísimo más sencillas de encontrar, como la psicología, que otras, pero la idea es esa. Entonces, ahora sí, por cuestiones de horario, vamos a detenernos por acá y me despido para verlos la próxima vez. Cuídense. Buenas tardes, gracias. Hasta luego. Buenas tardes.